más, pero hoy tengo el gusto de presentar a Jan Josep Rodríguez, como veis aquí, que si queréis un poco el equilibrio que podemos mantener en estos seminarios. A veces tenemos investigadores muy veteranos, muy consagrados, pero tenemos una persona que seguro que va a ser un gran investigador, pero que está empezando, está haciendo su tesis y sobre ello nos va a hablar, sobre materiales superconductores de alta temperatura crítica dentro del IVACU, sobre su caracterización la nano y las cosas muy pequeñas. Y bueno, pues cuando quieran, muchas gracias. Una presentación que también puedo invitar a los seminarios. Me llamo Jan Josep Roa, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Barcelona y a continuación os voy a hablar sobre mi proyecto de tesis, que es la caracterización mecánica a escala nanométrica y picométrica de materiales superconductores de vacuo de alta temperatura crítica. Este trabajo de investigación se está realizando, se está llevando a cabo en el Centro de Diseño y Optimización de Materiales, de Procesos y Materiales de la Universidad de Barcelona, Centro de IOMMA. Este centro fue fundado en el año 1991 por el doctor Ferran Espiell y actualmente la directora de este grupo es la doctora Mercè Segarra. Este grupo tiene diferentes líneas de investigación, entre las cuales destacaríamos los materiales metálicos, por ejemplo trabajamos con cobre, plata, materiales cerámicos, yendo desde materiales avanzados como podrían ser materiales utilizados en pilas de combustible hasta materiales superconductores, hasta materiales más de uso cotidiano o común como podría ser el hormigón. Por el tema de materiales poliméricos, estudiamos diferentes líneas, pero el etileno vinil acetato, así como también cargas inorgánicas que pueden ser utilizadas como materiales ignifugantes. Y para finalizar, la última línea de investigación es el reciclaje y el medio ambiente, mayormente la reutilización y la revalorización de materiales procedentes de residuos sólidos urbanos, etcétera. ¿Dónde nos encontramos ubicados? El grupo se encuentra ubicado en Barcelona, concretamente en la Facultad de Química, en el Departamento de Ciencia de los Materiales de Ingeniería Metalúrgica. En esta charla os voy a hablar un poco sobre una breve introducción, la estructura que presenta el material de estudio, el proceso de síntesis, así como también las diferentes técnicas de conformado, concretamente la técnica Bridgman y crecimiento inducido por semilla. Y una vez tengo ya mis monocristales, lo que tengo que hacer es caracterizarlos mecánicamente, utilizando dos técnicas. La técnica de nanoindentación, donde realizaré una breve descripción de la técnica, así como también de los indentadores y diferentes cosas que tenemos que considerar para que los ensayos sean reproducibles, así como también el algoritmo de Oliver y Farr, Jocelyn-Oliver, para determinar mayormente la dureza y el módulo de Young del material. Y una vez tenga caracterizado estos dos parámetros, pasaría a realizar un estudio más en el régimen de campo de formación elástico y la transición elastoplástica del IVACUO mediante indentación esférica y utilizando el algoritmo de Hertz. Una vez caracterizado mi material a escala nanométrica, pasaría a caracterizarlo mediante la escala de pico-indentación. Aquí lo que os mostraré serán cosas que tenemos que tener en cuenta para realizar bien el ensayo, así como también las primeras pruebas que hemos hecho, pero de momento no os podré mostrar ningún resultado, ya que actualmente estamos caracterizando o estamos determinando el módulo de Young del material, ya que únicamente hemos podido obtener las curvas de carga-descarga de momento. Y para finalizar, las conclusiones y los agradecimientos de este trabajo. Bueno, todo el mundo sabe que un material, en este caso el material de IVACUO, puede presentar una determinada estructura. En este caso el IVACUO, después del proceso de texturación, ya veréis, presenta una estructura tipo tetragonal. Esa estructura no es una estructura funcional, por tanto no la podemos utilizar en temperaturas criogénicas y se tiene que someter el material a un proceso de oxigenación. Nosotros nos centraremos principalmente en una estructura tipo ortorrómbica. La ortorrómbica es la estructura superconductora y es la estructura típica que presenta este material. También miraremos los procesos de conformado. Hay diferentes técnicas para el procesado de estos materiales, para la obtención de monocristales, técnica de alto flujo, pero nosotros principalmente nos centraremos en dos técnicas monocristalinas. La técnica de crecimiento inducido por semilla, o top-seeded metal growth, así como también la técnica Bridgman. Y finalmente, las propiedades del material. Podemos estudiar tanto propiedades magnéticas, propiedades eléctricas, propiedades mecánicas. En este estudio únicamente nos centraremos en propiedades mecánicas. Nos centraremos en el valor de la dureza, módulo de Young, límite elástico y tenacidad máxima cizalla. Bueno,
Nosotros lo que queremos ver en este trabajo que queremos encontrar si existe alguna relación entre el proceso de conformado así como las propiedades mecánicas estudiadas a escala nanométrica y psicométrica. El livacuo presenta una estructura tipo perovskita, aquí podéis ver la estructura del titanato de calcio, y el livacuo es una estructura tipo perovskita pero deficiente de oxígeno. Entonces aquí lo que podéis determinar, podéis ver son los parámetros de red de la estructura del livacuo cuando se presenta una estructura tipo ortorrómbica. Nuestro material de estudio es el livacuo. El livacuo está constituido principalmente es un material compuesto, constituido principalmente por dos fases. Una de las fases es lo que se conoce como livacuo 2,1,1, es la fase verde. Esta fase, su función es crear defectos en el interior del material. Y mecánicamente, ¿qué defectos nos puede generar? Mecánicamente nos puede generar defectos como la generación de macrogrietas durante el proceso de texturación debido a una diferencia del coeficiente de expansión térmica. Y también nosotros tenemos una matriz, que esta matriz es la fase negra o la 1, 2, 3. Esta matriz puede presentar dos estructuras, una estructura tetragonal, que sería el aislante, y una estructura ortorrómbica. Para pasar de tetragonal a ortorrómbica se tiene que realizar un proceso de oxigenación. El proceso de síntesis que nosotros hemos realizado, lo hemos llevado a cabo, el material de partida final presenta esta estequiometría, presenta un 69% de la fase negra o de la 1, 2, 3, 30% de la fase 2, 1, 1 y un 1% de óxido de cerio. El óxido de cerio se le adiciona en el proceso de síntesis para mejorar las condiciones de viscosidad a alta temperatura durante el procesado del mismo, así como también para un refinado de las partículas, principalmente de las partículas de fase de la 2, 1, 1, que son nuestras partículas aislantes dentro de nuestro material. Por pasos, el proceso de síntesis en que consta. Nosotros tenemos unos precursores como podría ser la itria, el nitrato de bario, el óxido de cobre o cobre metálico y el alcohol polivinílico. Lo que tenemos que hacer es realizar una disolución. En esta disolución lo que tenemos nosotros es una mezcla altamente homogénea de los diferentes cationes. A continuación se realiza un proceso de evaporación y de combustión y lo que obtendríamos sería un tamaño, una gran superficie de partículas. Durante este proceso todavía no podemos estar seguros al 100% de que el material obtenido a partir del proceso de síntesis con el alcohol polivinílico, proceso de síntesis de atrapamiento catiónico, todavía presenta la estequiometría deseada. Para asegurarnos que el material presenta la estequiometría deseada, lo que tenemos que hacer es un tercer proceso, que sería un proceso de calcinación. En este proceso ya nos aseguramos que nuestro material final presenta la estequiometría deseada del 69% de fase 1, 2, 3, 30% de la fase 2, 1, 1 y el 1% de óxido de cerio. Una vez tenemos ya nuestro material o nuestro polvo de síntesis, lo que tenemos que hacer es procesarlo. ¿Cómo hacemos para procesar? Hemos comentado que estudiaremos principalmente dos técnicas. Una de ellas es la técnica Bridgman. Este es un horno Bridgman. Aquí en el interior es donde tenemos nuestra cámara de resistencias y para este horno lo que utilizamos es una resistencia de carburo de silicio. Como veréis a continuación, este tipo de resistencias presentan un gradiente térmico favorecido para la generación de monocristales. Una característica que tiene que presentar este tipo de hornos es que la resistencia tiene que estar flotante. Por eso aquí lo que veis es la resistencia que está ubicada sobre unas placas que hacen que el horno se encuentre suspendida sobre la base del mismo. La otra técnica es la de crecimiento inducido por semilla o la técnica de Top-Seed Growth. En este caso no nos interesa tanto tener un gradiente térmico, sino que nos interesa tener o mantener constante la temperatura en el plano de crecimiento cristalino, en el plano 001. Y lo que hacemos es, tenemos un horno tipo adiabático. Este horno de aquí, del horno de crecimiento, este horno se encuentra a temperaturas de fusión bastante elevadas, 1050 grados centígrados, por tanto tiene mucha pérdida de calor hacia el exterior. Entonces tendríamos una diferencia de temperatura en el mismo plano de crecimiento. Para evitar esto, la temperatura que pierde el horno interior se ve compensada por la temperatura de un horno exterior. En el caso de las resistencias del horno Bridgman, nosotros hemos comentado que aquí en el interior se introduce la barra sintetizada del material de livacuo compuesto. Entonces, nuestro horno presenta este perfil de temperaturas y la zona ideal de trabajo se encuentra en este rango. Un incremento infinitesimal por la parte superior nos encontramos con la muestra sólida y un incremento infinitesimal por debajo, nuestra muestra se encuentra en estado fluido. Por tanto, este tratamiento, uno de sus inconvenientes es que la velocidad de arrastre para sacar la barra del interior del horno tiene que estar alrededor de 1 milímetro por hora.
Aquí lo que podéis ver ahora es una barra que acaba de salir del horno de texturación de la técnica Bridgman, y si hacemos un corte transversal o miramos la micrografía de la parte superficial, ¿qué podemos ver? Normalmente todas las barras presentan inicialmente una zona de competición de granos, debido a que la energía de crecimiento de un único grano todavía no se encuentra favorecida. Esto va ocurriendo hasta que llega un punto que un único grano se encuentra favorecido, y en este caso el Ivaco crece a 45 grados del plano horizontal. Si realizamos un corte transversal y lo miramos mediante microscopía óptica, ¿qué vemos? Vemos una distribución heterogénea de partículas de fase negra, de la 2,1,1, que es la fase verde, perdón, introducidas en el seno de una matriz. Ahora pasaríamos al crecimiento inducido por semilla, autopsy growth. En este caso, ¿de qué partimos? En este caso, nuestro polvo no se encuentra en forma de barra, sino que se encuentra en forma de una pequeña pastilla, un pellet. Y entonces, tal como dice esta técnica, en la parte superior de la pastilla le tenemos que colocar una semilla. La semilla tiene que presentar una temperatura de fusión superior a la del Ivaco, así como también tiene que presentar una misma estructura cristalina. En este caso utilizamos, en vez de óxido de itrio o itria, utilizamos óxido de neodimio, por tanto, con el mismo procedimiento de síntesis que hemos explicado anteriormente. ¿Cuál es el tratamiento térmico a realizar? Inicialmente tenemos una etapa de sintetización, una etapa de fusión a elevada temperatura y un enfriamiento lento. La etapa limitante de este proceso es la ventana de crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos velocidades de enfriamiento muy lentas, de 0,02 grados por hora. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos materiales texturados con una estructura tetragonal con una zona monocristalina de alrededor de entre 1 centímetro y 2 centímetros de monocristal. Una vez ya tenemos texturado nuestro material, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros partimos de una estructura inicial, estructura tetragonal, por tanto es una estructura no funcional. Aquí lo que veis es una muestra de crecimiento inducido por semilla, una muestra texturada mediante la técnica Bridgman, y estas muestras son introducidas en un horno horizontal. En este horno le hacemos pasar un flujo constante de oxígeno durante un periodo de tiempo de 240 horas aproximadamente, a una temperatura de 450 grados. De esta manera lo que vamos haciendo es que el oxígeno se va difundiendo en el interior de nuestras muestras y va produciendo la transformación de fase de tetragonal a ortorrómbica. Aquí lo que podéis ver es una micrografía de microscopía electrónica de barrido de alta resolución, donde podéis ver la transición. Aquí estas macrogrietas son debidas al proceso de texturación y estas microgrietas son debidas al proceso de oxigenación de nuestro material. Si hacemos la misma observación para una muestra tipo Bridgman, ¿qué podemos ver? Vemos que la densidad de grietas, de microgrietas principalmente, es inferior. Por tanto, este material presentará, o es de prever que sea mucho más frágil que el que sea texturalmente la técnica Bridgman. Una vez ya tenemos nuestro material en estructura que nosotros deseamos, material funcional, pasaremos a ensayarlo mecánicamente. Inicialmente mediante la técnica de nanoambientación. Esta técnica es una técnica muy versátil que nos permite, sin necesidad de observar las huellas residuales, poder caracterizar o poder determinar las propiedades mecánicas tales como la dureza y el módulo de Young del material. Esta técnica que nos proporciona, esta técnica nos proporciona curvas típicas de carga-descarga. Para poder realizar y poder que los ensayos sean repetitivos y reproducibles, lo que tenemos que realizar es un ensayo en estado estacionario. Por tanto, nuestra muestra no tiene que presentar ninguna vibración, no tiene que estar influenciada por ninguna vibración externa. Nuestro equipo se encuentra bien aislado, la temperatura durante el ensayo se tiene que mantener constante, como mucho puede tener una deriva térmica de 0,01 grados, y también las muestras tienen que ser pulidas. ¿Por qué tienen que presentar una planaridad? Porque si no, lo que actuarían serían componentes normales, únicamente nos interesa una fuerza en la dirección uniaxial. En esta técnica se pueden utilizar diferentes tipos de indentadores. Los más comunes son indentadores tipo puntiagudos. Entre ellos destacarían indentador tipo Berkovic, Vickers, Cook-Corner. Estos indentadores, a pequeñas profundidades de penetración, ya han superado el límite elástico del material y empiezan a deformar plásticamente, debido a que presentan una geometría muy abrupta. Por el contrario, tenemos otro tipo de indentadores, que son los indentadores esféricos. Estos indentadores esféricos tienen mucha más superficie de contacto y nos permiten encontrar el límite elástico del material, así como también la transición elastoplástica del mismo. Y otro tipo de indentadores bastante curiosos son los indentadores planos. Estos indentadores planos, la característica que tienen es que mantienen constante la
el área de contacto durante todo el proceso de indentación. El inconveniente que presentan es el primer contacto es elástico, pero rápidamente también empiezan a deformar plásticamente nuestro material. En este estudio únicamente nos hemos centrado en indentador tipo Berkovic, así como también en indentadores esféricos. Aquí lo que podéis ver es el algoritmo de cálculo que nosotros nos hemos basado, es el algoritmo de Oliver y Farr. Este algoritmo fue acabado de mejorar en el año 1992, y la principal ventaja que presenta es que nos permite determinar los valores de dureza y de módulo de Young del material a partir de la carga y de la profundidad de penetración. Este artículo es muy citado en el área de la nanotecnología, principalmente en propiedades mecánicas, y en 17 años una cosa que es bastante inusual es que haya tenido más de 4.000 citas. ¿En qué se basa este algoritmo? Este algoritmo, lo que tenemos que partir nosotros para hacer un ensayo de nanoindentación es, podemos introducir una carga, podemos introducir la carga o la profundidad de penetración, y también podemos modificar el tiempo de indentación. Como hemos comentado anteriormente, nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos introducido la carga y la profundidad de penetración. Por tanto, las curvas típicas que obtenemos son curvas tipo carga-descarga. Análogamente, si comparamos la curva típica de carga-descarga con un esquema del proceso de indentación, ¿qué vemos? Inicialmente, en la curva de carga vamos penetrando nuestro material hasta que llega a carga máxima. Por tanto, nuestro material tiene tanto la deformación elástica como la deformación plástica como deformación elástica remanente. Una vez llegamos a carga máxima, el indentador deja de aplicar carga y nuestra curva recupera una componente elástica. De esta curva de carga-descarga, también otro parámetro que podemos encontrar es la profundidad de penetración máxima, así como también la carga máxima aplicada. Si nosotros integramos la curva de carga, si hacemos una integral entre la curva de carga y la curva de descarga, lo que encontraríamos es el trabajo necesario para poder deformar plásticamente nuestro material. Por el contrario, si lo que hacemos es la integral entre la curva de descarga y la profundidad máxima de penetración, el trabajo sería un trabajo elástico, de recuperación elástica. Otros parámetros que podemos tener en cuenta durante el ensayo, o que nos proporciona el algoritmo de Oliver y Farr, es la rigidez. Esta rigidez se obtiene a partir del tramo lineal de la curva de descarga. También se conoce como stiffness o el incremento de la carga aplicada en función del incremento de la profundidad de penetración. A partir de esa stiffness, el algoritmo de Oliver y Farr nos permite obtener la profundidad de penetración de contacto. El algoritmo de Oliver y Farr, ¿en qué se basa? Se basa principalmente, el algoritmo de Oliver y Farr presenta todo este tipo de ecuaciones, pero la mejora que hicieron ellos es calcular el área de contacto. ¿Cómo lo calcularon ellos el área de contacto? El área de contacto es una función directa. Este 24,5 es debido a la geometría o parámetros geométricos del indentador. Y la H sub C es el punto o la profundidad de penetración de contacto que se puede extraer a partir de la curva de carga-descarga. Y ellos lo que hicieron es nos relacionaron el área de contacto en función del módulo de Young efectivo. El módulo de Young efectivo es la contribución de una componente del indentador así como también de la componente del material. Por tanto, siempre que realicemos un ensayo de nanoindentación, hemos de conocer los parámetros del módulo de Young así como también el coeficiente de Poisson del indentador. En este caso, estos parámetros corresponderían a unos valores de un penetrador de diamante. ¿Y nosotros qué obtenemos? A partir de este algoritmo encontramos la dureza del material, así como también el módulo de Young del mismo. Este algoritmo presenta algunas deficiencias que tienen que, cuando nosotros obtenemos los resultados de las curvas de carga-descarga tenemos que considerar y tenemos que a veces visualizar las huellas residuales. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con materiales muy blandos, como por ejemplo un cobre o materiales cerámicos, podemos tener un área de contacto mal estimada, principalmente a dos problemas. Problemas de apilamiento del material para materiales bastante blandos y a problemas de hundimiento del material en la zona colindante a la indentación debido a materiales cerámicos. En ambos casos nos produciría un incremento o una disminución del área de contacto, por tanto estaríamos estimando de manera errónea el valor de dureza de nuestro material. Y por lo que hace referencia a una mala estimación del módulo de Young del material, un desconocimiento del coeficiente de Poisson del material nos puede inducir errores. Por tanto, antes que el algoritmo de Oliver y Farr había otro algoritmo que se utilizaba, que era el algoritmo de Jocelyn-Oliver. ¿En qué consistía este algoritmo? Este algoritmo no tenía en cuenta el área de contacto del material. Directamente, a partir del conocimiento de la dureza o del módulo de Young del material, podríamos
encontrar la otra propiedad que sería nuestra incógnita. A continuación, una vez introducido el indentador tipo Berkovic con las ecuaciones de Oliver y Farr, ahora pasaré a mostraros los resultados obtenidos mediante evacuo, tanto para la técnica de crecimiento inducido por semilla como la técnica de crecimiento mediante la técnica Bridgman. Aquí lo que podéis ver son diferentes micrografías a diferentes cargas aplicadas. Aquí lo que veis es esta indentación cuando la carga aplicada es de 5 mililitros, el tamaño de la huella residual es inferior al tamaño de los precipitados, por tanto a esta carga de aquí podemos determinar las propiedades mecánicas de cada una de las fases. Si aumentamos de carga y aplicamos, por ejemplo, 10 mililitros de carga aplicada, ocurre exactamente lo mismo. El tamaño de la huella residual es inferior al tamaño de los precipitados, por tanto podemos aislar cada una de nuestras fases. Pero tenemos que tener en cuenta, en este caso, por ejemplo, que puede existir mecanismos de propagación de grieta. Por tanto, los valores de dureza se pueden ver influenciados por los valores de la matriz. Así como también el campo de deformación plástico remanente puede ver influenciado por los valores de la misma. Si vamos aumentando de carga, en este caso a 30 y a 100 milinewtons, a 30 milinewtons vemos que hay generación de grietas en los vértices de la matriz, de la indentación, perdón. En cambio, en 100 milinewtons tenemos efectos de hundimiento al lado, en la zona colindante de la matriz, propagación de grietas en los extremos, así como también generación de grietas en el interior de la propia indentación. ¿Qué ocurre para las muestras que han sido texturadas mediante la técnica de crecimiento inducido por semilla? Pues una cosa bastante parecida en ambos casos. También vemos que se puede aislar la contribución de cada una de las fases. Tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros estamos determinando la dureza de los precipitados, debido a que el tamaño de la huella puede ser bastante crítica a estas cargas aplicadas, y mecanismos de fractura cuando la carga es superior a los 10 milinewtons. Nosotros, para ver si había generación de grietas por debajo de la indentación, lo que hemos hecho es, hemos cogido una indentación aplicada a 10 milinewtons de carga aplicada y le hemos hecho cortes transversales mediante el focus ion beam. ¿Qué hemos visto? Aquí podemos pensar que esto es una grieta, pero como estamos en la zona inicial todavía no hemos cortado ninguna indentación. Esta grieta es debido al proceso de oxigenación. Estamos mirando muestras texturadas mediante la técnica de crecimiento inducido por semilla, y bibliográficamente se reporta que la generación de grietas producidas por el proceso de oxigenación son prácticamente paralelas a la superficie de nuestro material. Por tanto, esta grieta no es debida a la indentación, sino que es debida al proceso de oxigenación. También podemos ver precipitados, así como también matriz. Si nosotros vamos quitando material y nos vamos adentrando debajo de la indentación, esto de aquí es una parte inicial de la indentación, ¿qué vemos? Vemos que la grieta inicial se ha cerrado en la zona de debajo de la indentación. ¿Esto qué implicaría? Nosotros creemos que esto es debido a que el campo de deformación plástico producido no nos genera grietas, sino lo que nos ayuda es a cerrar las grietas de oxigenación. Y si nosotros ahora nos hacemos otro corte transversal y vamos en el centro de la indentación, ¿qué vemos? Que ocurre exactamente lo mismo. Una vez presentado la dureza, ahora presentaré los valores de dureza, perdón. Aquí lo que podéis ver son los diferentes valores que hemos obtenido a diferentes cargas aplicadas, tanto para la matriz como los precipitados como la interfase. Si nosotros primeramente comparamos los valores de dureza entre las dos técnicas de estudio, ¿qué podemos ver? Podemos ver que los valores de dureza, cuando la muestra ha sido conformada con la técnica Bridgman, presentan unos valores de dureza superiores a los que han sido obtenidos mediante la técnica de crecimiento inducido por semilla. ¿Esto a qué puede ser debido? Esto puede ser debido al proceso de oxigenación. Hemos visto anteriormente que durante esta técnica de crecimiento inducido por semilla había mucha generación de microgrietas. Por el contrario, la técnica Bridgman, la generación o la densidad de microgrietas era mucho inferior. Ahora, si comparamos entre las distintas fases, ¿qué podemos ver? Lo que podemos ver es que la dureza de las partículas es mayor que la dureza de los precipitados. Y si comparamos con la interfase de los materiales compuestos a cargas elevadas, ¿qué vemos? Que a medida que la carga aplicada disminuye, los valores de dureza aumentan. Esto es bastante lógico porque a cargas pequeñas hay mucha interacción de los defectos superficiales. Si ahora vemos la evolución del módulo de Young en función de la profundidad de penetración, para el caso de la técnica Bridgman lo que vemos es que esa técnica, el valor del módulo de Young se nos estabiliza a profundidades de penetración de unos 500 nanómetros, a un valor constante de módulo de Young de 120 gigapascales. ¿Qué ocurre para las que han sido texturadas mediante la técnica de crecimiento inducido por semilla?
Lo que cabría esperar también es que se nos desestabilizase, pero lo que podemos ver es que aplicando carga máxima del equipo, de 650 mN, los valores del módulo de Young no se nos desestabilizan, por tanto no podemos decir nunca que sean iguales a 120, sino que son mayores o iguales a 120. Y creemos que esto es debido a la generación de microgrietas. Una vez caracterizado ya nuestro material, encontrado el valor de dureza y módulo de Young, pasaríamos a caracterizar y encontrar el límite elástico de la transición elastoplástica del material. ¿Qué es lo que podemos introducir o qué parámetros podemos introducir para realizar estos ensayos con un indentador esférico de diamante? Pues como en el caso anterior, podemos introducir la carga aplicada, la profundidad de penetración, así como también podemos modificar el tiempo de indentación. Aquí lo que podéis ver es un esquema. Esto representaría el indentador y esto representaría nuestra muestra. Y lo que podemos ver, el parámetro más importante a calcular mediante este algoritmo de Oliver y Farr, es el punto de contacto, el primer punto de contacto entre el indentador y la muestra. Todo el mundo sabe que la curva tensión-deformación obtenida mediante un ensayo de tracción sigue una tendencia de este tipo, una tendencia lineal, donde la tensión es función del módulo de Young, así como también del campo de deformación o de la deformación producida, y cómo sería esta curva en la escala nanométrica, utilizando la técnica de nanoindentación. Pues según el algoritmo de Hertz, o las ecuaciones de Hertz, sigue esta relación, donde la P sub 0 correspondería a la presión media de contacto. Nosotros en este caso no estamos aplicando una carga puntual, sino que tenemos una distribución de presiones debajo del indentador, porque tenemos una superficie mucho mayor de contacto. Luego también el cociente de A partido por R correspondería a la que se conoce como la deformación de nuestro material, y el módulo de Young efectivo correspondería a nuestra pendiente de la curva si lo comparamos en macroescala. ¿Cómo se calcula el módulo Young efectivo? Como hemos visto en la técnica o en el algoritmo de Oliver y Farr, el módulo Young efectivo es función del material así como también del indentador. Los parámetros del indentador también son conocidos, debido a que es un indentador de diamante de 25 micras. Y Hertz lo que nos dio es el algoritmo o la ecuación para poder determinar de manera exacta el punto de contacto indentador-muestra. Esta ecuación, ¿qué es función? Es función de la carga aplicada, del radio del indentador, que es conocido, así como también del módulo Young efectivo del material. Que este valor ha sido obtenido a partir de las ecuaciones de Oliver y Farr. Una vez tenemos esto, esta curva se puede transformar a las curvas típicas de la indentación, una curva carga en profundidad de penetración. En este caso, el indentador tipo esférico, hemos comentado anteriormente, que era principalmente utilizado para campos de deformación elástico. Por tanto, en este caso sería profundidad de penetración elástica y estaría elevada a 3 medios. Aquí lo que podéis ver es una curva de carga en función de la profundidad de penetración, cuando la profundidad de penetración únicamente es de 100 nanómetros. Y lo que podemos ver es que tanto la curva de carga como la curva de descarga van por el mismo camino. Por tanto, no se produce un campo de deformación plástica. Únicamente estamos trabajando en un régimen elástico. Si nosotros aumentamos la profundidad de penetración a 200 nanómetros, ¿qué podemos ver? Vemos como un punto de inflexión. Esto es lo que se conoce como popping. Es un cambio de tendencia. Inicialmente tendríamos un comportamiento hertziano, seguirían las ecuaciones de Hertz, por tanto nos encontraríamos en un régimen elástico, y a partir de este cambio dependiente de tendencia, nos encontraríamos en un régimen de deformación plástico. Por tanto, la carga aplicada no sería proporcional a 3 medios, sino que sería proporcional al cuadrado. Una vez hemos realizado esto, lo que tenemos que realizar es la observación de las diferentes indentaciones residuales. Aquí podéis ver una matriz de 16 indentaciones residuales utilizando un indentador de diamante de 25 micras de diámetro y aplicando una carga máxima de 650 milínewtons. Y lo que hemos hecho a continuación, que es, hemos observado a diferentes profundidades de penetración las huellas residuales. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto que a profundidades de penetración mayores el campo de deformación producido es mayor y que las partículas presentes en nuestro material, debido a que presentan una dureza superior a la de la matriz, lo que hacen es nos ayudan a deformar nuestro material plásticamente. Para poder corroborar lo que acabamos de decir, lo que hemos hecho también un corte transversal de una indentación. Aquí es la zona inicial donde todavía no hay influencia de la indentación. La indentación se encuentra aquí arriba. Normalmente cuando trabajamos con esta técnica de focus de ion beam, todas las indentaciones o el material que queramos mirar tiene que estar protegido con platino.
Si nosotros le hacemos un corte transversal, ¿qué vemos? También vemos grietas. En este caso, estas grietas podemos pensar que son debidas a la indentación, ya que la indentación se encontraría en la parte superficial. Pero bibliográficamente también para el proceso de oxigenación, para las técnicas, para los materiales sentido conformados mediante la técnica Bridgman, las grietas de oxigenación no se encuentran paralelas al plano de crecimiento, sino que se encuentran a 45 grados del plano normal. Por tanto, estas grietas de aquí no serían grietas producidas por el proceso de indentación, sino que serían grietas producidas por el proceso de oxigenación o texturación. Por tanto, en este caso de aquí, la deformación plástica producida nos ayudaría también a cerrar un poco nuestras grietas, aunque en este caso no se puede observar de manera apreciable. Una vez ya tenemos caracterizadas nuestras huellas residuales, para construir la curva tensión-deformación, lo primero que tenemos que hacer es representar la rigidez de nuestro material en función del punto de contacto. Para poder realizar esto tenemos que trabajar en modo continuo, utilizando un Continuous Stiffness Measurement, o sea, un CCM en la técnica de nanoindentación. Y según la ecuación o la relación de Snedol, lo que nos dice es que cuando representamos la rigidez en función de la profundidad del punto de contacto, tiene que seguir una tendencia lineal. Vemos que en el caso de las muestras que han sido texturadas mediante la técnica de crecimiento inducido por semilla prácticamente es lineal. Por el contrario, en las que han sido texturadas mediante la técnica Bridgman, inicialmente se comportan de manera lineal, pero luego pierden la linealidad. Lo que hemos obtenido aquí es el módulo de Young efectivo de cada una de las curvas, y a partir de este módulo de Young efectivo y utilizando las ecuaciones de Oliver y Farr, hemos obtenido el valor del módulo de Young de nuestro material. Hemos comparado el valor del módulo de Young obtenido mediante nanoindentación esférica con el indentador tipo Berkovic y hemos visto que son bastante parecidos. Una vez hemos linealizado todo el tramo lineal, lo que tenemos que hacer es representar la curva tensión-deformación. Esta línea que aquí parece roja es el campo de deformación elástica, esta pendiente, ¿a qué es debida? Es debida a la tensión que es proporcionada al módulo de Young del material por el campo de deformación. El módulo de Young efectivo, ¿de dónde lo hemos obtenido? Lo hemos obtenido a partir de la ecuación de Snedol, de la linealización de la rigidez de nuestro material en función del punto de contacto. Por tanto, nosotros lo que podemos encontrar que es a partir de donde nuestro material se deforma elásticamente, a partir de donde nuestro material se deforma plásticamente. En esta zona de aquí, nuestro material se deformaría de manera elástica, por el contrario, en esta de aquí, el material se deformaría de manera plástica. Y lo que encontraríamos a partir de esta representación gráfica es la presión media de contacto por encima de la cual nuestro material se empieza a deformar plásticamente. Nosotros, ¿qué hemos hecho en este material? Hemos mirado alguna indentación mediante microscopía electrónica de transmisión para poder ver qué mecanismos actuaban para poder producir la transición elastoplástica de nuestro material. Para el caso de las muestras que han sido texturadas o conformadas mediante la técnica Bridgman, lo que podemos ver es que hay la generación de maclas, así como también la generación de dislocaciones. Por tanto, la transición elastoplástica creemos que será debido a un proceso de maclado, así como una generación de dislocaciones. A partir de la presión media de contacto también se puede determinar el límite elástico de nuestro material, así como también la tenacidad máxima de la cizalla a partir de estas dos ecuaciones obtenidas o encontradas en un artículo de Fischer-Tropsch. Si hacemos el mismo estudio para las muestras que han sido conformadas mediante la técnica de crecimiento inducido por semilla, ¿qué podemos ver? El parámetro más importante es la presión media de contacto. En este caso, vemos que la presión media de contacto es levemente superior a la que hemos encontrado con la técnica Bridgman. Hemos realizado lo mismo, hemos mirado a una indentación esférica mediante microscopía electrónica de transmisión y en este caso únicamente hemos visto que hay generación de dislocaciones principalmente en la interfaz entre los precipitados y nuestra matriz. Y el límite elástico y la tensión máxima de cizalla prácticamente son del mismo orden que en el caso del límite, que en el caso de las muestras que han sido conformadas mediante la técnica de Bridgman. Una vez ya hemos estudiado dureza, módulo de Young, límite elástico y tenacidad máxima de cizalla de nuestro material, lo que os pasaré a mostrar ahora son los primeros estudios que hemos realizado con la técnica de picoindentación. Para la técnica de picoindentación lo que nosotros utilizamos es un microscopio de fuerzas atómicas y estamos trabajando en modo de espectroscopía de fuerzas. En este caso, lo que nosotros tenemos que representar es la fuerza aplicada en función del movimiento del piezo eléctrico. En el caso de la nanoindentación representamos carga aplicada en función de profundidad de penetración. Y en este caso esta técnica nos permite trabajar del orden de los piconewtons hasta el orden de los micronewtons. Y también nos permite determinar el módulo de Young de nuestro material. Tenemos
Para poder realizar y que los diferentes ensayos sean reproducibles, tenemos que realizar un ensayo en estado estacionario también, por tanto el equipo estará ubicado encima de una mesa antivibratoria. Tenemos que controlar mucho la humedad, que lo veréis a continuación porque se tiene que controlar. Y la rugosidad tiene que ser mínima, también tiene que ser muestras muy bien pulidas para evitar las componentes normales. Nosotros hemos trabajado con un indentador de óxido de silicio, pero también puede ser indentadores de diamante. ¿Por qué nos hemos decantado en un indentador de óxido de silicio? Más que nada porque con el indentador de óxido de silicio el cantilever es mucho más, no es tan rígido como un indentador de diamante y nos permite hacer imágenes topográficas. Por el contrario, el de diamante es un indentador mucho más duro, pero no nos permitiría realizar imágenes topográficas, ya que a la hora de hacer el barrido, lo que estaríamos es haciendo ensayos de rayado encima de nuestra muestra. Y para un parámetro muy crítico en esa técnica es determinar de manera correcta el radio de curvatura, debido a que estamos aplicando cargas puntuales muy pequeñas y no hacemos ni una ni dos, sino que hacemos matrices de 40 indentaciones, 50 indentaciones. Por tanto, la punta de fuerzas atómicas se encuentra todo el rato sometida a un proceso de degradación. ¿Cómo hemos hecho para controlar o para saber qué radio de curvatura presenta nuestra punta de microscopía de fuerzas atómicas? Hemos utilizado un patrón de óxido de níquel. Este patrón de óxido de níquel presenta una estructura facetada con un tamaño máximo de unos 20 nanómetros. Por tanto, hemos hecho un perfil topográfico y mediante un software informático hemos reconstruido la punta de fuerzas atómicas y hemos encontrado el radio de curvatura. Una vez hemos hecho los ensayos, lo que nos proporciona el equipo, que son las curvas de fuerza en función del movimiento del piezoeléctrico. Aquí inicialmente nosotros empezamos a aplicar una determinada carga hasta en el momento que el indentador se empieza a notar una cierta, empezamos a aplicar la carga y hasta que el indentador empieza a tocar nuestro material y se empieza a producir una deflexión de nuestra palanca. ¿Qué ocurre en la curva de vuelta o de descarga? Si la curva de descarga se superpone a la curva de carga, normalmente nosotros podemos decir que nos encontramos en un régimen totalmente elástico. Si no ocurriese esto, nos encontraríamos en un régimen totalmente plástico. Muchas veces cabe pensar que esto de aquí es una cosa un poco ilógica, pero en la técnica de microscopía de fuerzas atómicas, esto es lo que se conoce como jump to contact. Estamos a una escala muy pequeña y lo que estamos haciendo es nos estamos aproximando a la punta de fuerzas atómicas encima de nuestro material a indentar. Por tanto, llega un punto que a escala tan pequeña tenemos interacción o fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, así como también humedad entre la punta y nuestra muestra, que nos pueden producir tensiones superficiales y nos producen como un rebote de la punta de fuerzas atómicas. Aquí lo que podéis ver, esto es del cantilever, esto es el indentador, el láser se ubica en el extremo del indentador y se produce una reflexión que la capta el fotodetector. Cuando nos estamos aproximando a nuestra muestra, pero todavía estamos bastante lejos para no tener fuerzas de interacción, el fotodetector se encuentra, o la reflexión del láser se encuentra centrada en el fotodetector. Cuando llegamos en el punto crítico, que es el punto del jump to contact, en este caso es cuando se produce un pequeño salto, entonces tenemos valores de fotodetector negativos. Y cuando el indentador empieza a deformar elásticamente nuestro material, el fotodetector o la reflexión, el movimiento de palanca, se puede observar en un movimiento del láser en el fotodetector, en este caso movimientos de desplazamientos positivos. En la técnica de nanoindentación hemos hablado del algoritmo de Hertz, o las ecuaciones de Hertz, el mecanismo de contacto, donde la carga era proporcional a la profundidad de penetración 3 medios. ¿Cómo sería en el caso de microscopía de fuerzas atómicas? En el caso de microscopía de fuerzas atómicas sería la fuerza aplicada, movimiento del piezoeléctrico y este radio. El radio sería el radio de curvatura de la punta de microscopía de fuerzas atómicas, que en este caso se habría obtenido a partir del patrón de óxido de níquel. Por tanto, como se puede observar en esta transparencia, tanto las ecuaciones de nanoindentación como la de microscopía de fuerzas atómicas son idénticas, por tanto presentan el mismo mecanismo de contacto. Y ahora pasaríamos a caracterizar la punta de indentación de microscopía de fuerzas atómicas. Esto aquí tenemos el cantilever y lo que nos interesa caracterizar, ¿qué son? Son los primeros nanómetros de la punta de microscopía de fuerzas atómicas. Nosotros hemos hecho una imagen topográfica del patrón de óxido de níquel y mediante el programa informático, el SPID,
nos ha permitido reconstruir en 3 dimensiones los primeros nanómetros de la punta de indentación. Él mismo aplica algoritmos de cálculo para encontrar cuál es el radio de curvatura de la punta, y en este caso hemos encontrado que el radio de curvatura inicial son de 10 nanómetros. Este valor concuerda con los valores que han sido suministrados por la casa que se encarga de manufacturar este tipo de puntas. Una vez realizado el ensayo, tenemos que hacer el mismo procedimiento para ver si ha visto degradación o no ha visto degradación de la muestra. Y lo que hemos visto es que a estas cargas de 200 nanonewtons no se produce degradación de la muestra. Por tanto, el radio de curvatura inicial y el radio de curvatura final son prácticamente idénticos, por tanto no se produce degradación de la punta y podemos trabajar con puntas de óxido de silicio. Aquí lo que podéis ver es una matriz de indentaciones, 40 indentaciones concretamente, realizadas únicamente en la matriz, cuando una carga aplicada ha sido aproximadamente de 200 nanonewtons. El equipo lo que nos suministra de cada una de estas indentaciones es estas curvas, la curva de carga y la curva de descarga. A partir de la pendiente de la curva de carga, nosotros podemos aplicar el modelo de Hertz y obtener el límite elástico, el modo de Young efectivo de nuestro material. Aquí lo que podéis ver son dos curvas diferentes, aplicando cargas máximas de 200 nanonewtons, y lo que nos hemos mirado ahora aquí es el punto de jam of contact para ver también si las muestras o no eran reproducibles. Vemos que en las dos produce un punto de jam of contact muy parecido y que siguen totalmente la misma tendencia. Por tanto, lo que podemos decir es que las curvas de fuerza en función del movimiento del piezoeléctrico son bastante reproducibles para cada uno de nuestros ensayos. Y ahora estamos en la etapa de ir mirando curva por curva, calcular la pendiente de la curva de carga y poder determinar el modo de Young efectivo de nuestro material. Bueno, y para finalizar la presentación pasaría a decir las conclusiones. La técnica de nanoindentación, la técnica de picoindentación son bastante... no es que se complementen una a la otra, sino que nos aportan resultados muy parecidos, nos permiten determinar el límite elástico en la de nanoindentación, tenacidad máxima en cizalla y módulo de Young, y mediante la técnica de picoindentación podemos encontrar el valor del límite elástico. En esta tabla de aquí lo que podéis ver es una comparativa de las propiedades del límite del módulo de Young, límite elástico, tenacidad máxima cizalla, para muestras conformadas mediante la técnica Bridgman y crecimiento inducido por semilla. Lo que podemos ver es que los valores del módulo de Young, si los comparamos con los valores bibliográficos, son bastante parecidos. Lo que nos faltaría aquí es poner la barra de error. En cambio, estos valores del límite elástico y tenacidad máxima cizalla no hemos encontrado valores bibliográficos reportados. Por tanto, no los podemos comparar y lo que hemos hecho es mirarlos con otros materiales cerámicos, comparar el procedimiento llevado a cabo y ver si los resultados son coherentes o no son coherentes. También podemos decir es que la dureza de las muestras conformadas mediante la técnica Bridgman son superiores a las de las muestras mediante la técnica de crecimiento inducido por semilla, y esto es debido principalmente, creemos, a la generación de microgrietas durante el proceso de oxigenación. Y finalmente que la técnica de microscopía de fuerzas atómicas es una técnica bastante versátil, nos permite determinar el módulo de Young de materiales, así como también no a escala nanométrica, sino a escala mucho más pequeña, y nos permite caracterizar mecánicamente partículas del orden de los nanómetros, ya que la técnica de nanoindentación, el campo de formación plástica producido debajo de nanoindentación, puede interferir el valor del precipitado con el de la matriz. Y bueno, y antes de finalizar me gustaría agradecer a mis directores de tesis, la doctora Mercedes Segarra, al doctor Xavier Capdevila, a los grupos de investigación del grupo de IOMMA, a Gerard Onsins, que es el encargado que me ha ayudado bastante en la técnica de picoindentación, el Emilio Jiménez Piqué, que me ha ayudado bastante en la técnica de nanoindentación esférica, al José Ignacio Pastor, tanto por invitarme a dar esta charla en el seminario, como la colaboración que estamos realizando con ensayos de medidas de materiales de evacuo, a la Generalitat, a la GAUR, por la beca que me ha otorgado para poder realizar el doctorado, así como también al Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Barcelona, a la Red de Referencia de Materiales Avanzados para la Energía, así como a la Red de Innovación Tecnológica de Cataluña. Y también a todos vosotros por vuestra atención. Los ensayos que has hecho con la SN me ha sorprendido, estamos hablando de que es una indentación elástica y no es la huella, según la SN. A ver, cuando estamos haciendo ensayos de indentación antes de realizar
Este ensayo lo hemos hecho en ensayos de diferentes canales. Hemos partido de 100 nanómetros hasta 1 micrómetro. Y nos hemos quedado nosotros en determinar el interacto como los módulos de nuestro material. El módulo de Lyon se tiene que determinar en vez de totalmente elástico. Por tanto, lo que hemos hecho es, hemos ido aplicando diferentes cargas progresivas, hemos hecho imágenes topográficas y la carga que no es progresiva vuelve a resituar, pues nos hemos quedado un poco por debajo. ¿Cuándo me las has analizado para no...? No, esto que ves aquí, Eso es de contraste de material de la bola. no, esto de aquí es directamente los certificados y estas posiciones aquí son cada una de las indicaciones como realizar. Mira, has dicho que en el crecimiento inducido por semilla no se utilizaba el óxido de ytria. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa, bueno, en el crecimiento inducido por semilla utilizamos el óxido de ytrio para hacer nuestra pastilla que es el base. Pero la semilla que tenemos que colocar arriba tiene que necesitar una temperatura de fusión mayor al ligazo y también tiene que necesitar una estructura cristalina para tener como una réplica que empiece a crecer a partir de esta réplica. Por eso lo que hemos cogido nosotros es sustituir el óxido de ytrio por óxido de neodimio. El óxido de neodimio también presenta un circulativo peroxida, pero con la temperatura de fusión de unos 70 centígrados mayor que el ligazo. Por eso es lo que he dicho que debería ser mejor que mucho más. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?